Ok, chicos, a ver, primero comentarles que la semana pasada al parecer hubieron unos problemas de conexión y todos los videos no se han podido grabar. Es decir, de los cuatro partes que tuvimos de resolución, solo se pudieron guardar dos nada más. Parece que cuando se envió la segunda parte cuando estábamos trabajando la segunda parte del video, la grabación de la primera todavía no terminaba de ejecutar, entonces por eso la segunda no se pudo guardar. Lo mismo pasó la, con la cuarta grabación, ¿no? Como la tercera todavía estaba ejecutándose, no se pudo llegar a grabar. Entonces, solo tenemos, de los cuatro videos, solo tenemos dos. Bueno, problemático va a ser para quienes no pudieron estar. Para los que estuvieron no creo que representen algún problema. Sin embargo, igual voy a tocar algunos puntos de los que trabajamos ahí como reforzamiento para esta práctica dirigida, y como vamos a resolver una práctica calificada de ciclos previos, también vamos a tocar los temas. Entonces, el problema que se podría haber generado yo creo que se va a solucionar. Ahora, al terminar esta primera sesión, no voy a dar 10 minutos de para, voy a dar 15 para que se termine de guardar todo el archivo, y una vez así iniciar, espero que no vuelva a suceder ese problema. Entonces, vamos a comenzar con la resolución. En realidad esta parte es muy teórica, esta parte del curso es más que teórica, en realidad es cómo funciona el proceso de una emisión de deuda, ¿no? Y si bien en la anterior práctica dirigida habíamos visto los costos de emisión, es decir, habíamos visto todo el proceso de la emisión de deuda, acá lo que vamos a ver es uno de esos puntos en específicos, es decir, antes de que se haga antes de que se emitan estos bonos y estén en circulación, hay procesos previos, ¿no? Dentro de esos están, pues, las coordinaciones que se hacen entre la gerencia general, entre el directorio, entre la Junta General de Accionistas, y el rol que cumple, pues, el estructurador y el colocador de deuda. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver la estructuración como tal. De hecho, el caso menciona un poquito de eso, y vamos a ver cómo es la colocación, procesos previos a la emisión de la deuda como tal. Y si ustedes recuerdan, en la práctica dirigida, los costos del estructurador y los costos del colocador iban en el periodo cero, es decir, antes de que se realice la emisión como tal. Eran procesos previos. Entonces, lo que vamos a desarrollar son esos procesos previos más a detalle para que ustedes sepan cuál es el trabajo que se va a hacer. Ya les comenté un poquito de eso la dirigida pasada, y ahora vamos a trabajar este tema. Entonces, nos dicen estructura temporal de tasas y subasta holandesa, y nos dicen los accionistas de Agroindustrial Los Robles autorizaron meses atrás una emisión de bonos corporativos por 20 millones. Las características de la emisión aprobadas por la Gerencia General en coordinación con el estructurador son. Entonces, como habíamos trabajado la práctica dirigida pasada, el trabajo del estructurador dentro del proceso de emisión de deuda obviamente es previo a la emisión, y de lo que se encarga el estructurador es de definir cuál va a ser el valor unitario del bono, ¿no? Cuál es el plazo de redención del bono, ¿no? Nosotros normalmente trabajamos con plazo de amortización, pero normalmente este tipo de instrumentos se le suele decir, pues, al plazo de amortización el plazo de redención del bono, ¿no? Es un tecnicismo, pero que dice lo mismo que lo otro. Ellos van a definir que, cuál va a ser el pago de los cupones, la frecuencia de los cupones, cómo va a ser la amortización, ¿no? de esta deuda, si se tienen que establecer garantías, ¿no? Y muy importante, van a ver, pues, y van a definir cuál va a ser el procedimiento de colocación, ¿no? Es decir, ellos van a verificar que le conviene más a la empresa si hacer una subasta de tasas o hacer una subasta de precios. Por ejemplo, este tema es muy importante porque en la práctica calificada que les he traído para resolver después, que es una que yo elaboré, yo hago una pregunta de qué es más beneficioso para la empresa, si hacer subasta de precios o hacer subasta de tasas. Y, y era una pregunta teórica. Sin embargo, si no la respondías bien y tomabas la decisión, bueno, todo el resto de la prueba va a estar mal elaborada, ¿no? Entonces es importante tener bien en claro cuándo hago una subasta de precios, cuándo hago una subasta de tasas, ¿no? Y esto es básicamente el trabajo que hace el agente estructurador, ¿no? Y para la parte A les están pidiendo, ¿no? Dado que ustedes los han nombrado asesores de un grupo de inversionistas interesados en comprar estos bonos,
utilizando la curva cupón cero. ¿Y qué es la curva cupón cero? Pues es básicamente representa el rendimiento de los bonos soberanos peruanos, ¿no? Para la categoría de riesgo asignada, para las clasificadoras, calcule la tasa cupón, ¿no? ¿Cómo se estructuran, pues, estas tasas de descuento que me van a traer al presente los flujos futuros? Se estructuran, pues, con las curvas cupones cero que hacen referencia al rendimiento de los bonos soberanos peruanos más el spread de riesgo asociado a la calificación que recibe la empresa, ¿no? Que puede ser AAA, puede ser AA, puede ser A, en algunos casos será B, B+, va a depender mucho del tipo de riesgo que implique este giro de negocio, esta empresa en específico, y sobre eso se le va a agregar un adicional de riesgo a los bonos soberanos peruanos. Recuerden que ustedes normalmente trabajaban, pues, cuando veían en Finanzas 1 la tasa libre de riesgo y todos estos conceptos. En el caso, cuando vemos emisiones de bonos corporativos en determinado país, se toma en consideración la tasa menos riesgosa de ese país. Y la tasa menos riesgosa de ese país son los bonos soberanos de ese país. A ese bono soberano, que es el menor riesgo de ese país, se le agrega el spread de riesgo de la empresa en particular, ¿no? Y sobre eso se construyen las ETIs, que son las estructuras temporales de las tasas de interés. Es lo que hemos visto en la explicación del video que nos ha dado Ángelo, ¿no? Él ya va adentrando un poquito más a estos temas, de hecho de esto nos habla Mascareñas, y son puntos muy importantes. Entonces, tenemos, ¿no?, que es una emisión de bonos corporativos por 20 millones, ¿no? El valor nominal del bono es 1.000, ¿no? El plazo y la frecuencia son 6 meses, con un año de gracia, quiere decir que en ese año solo se van a pagar cupones, y el precio de colocación del bono es a la par. Este dato es muy importante, porque cuando a nosotros nos digan que el precio de colocación del bono va a ser a la par, o me den el dato de colocación del bono, nosotros tenemos que saber que nos encontramos en una subasta de tasas. ¿Por qué? Porque ya me están dando el precio de colocación del bono, ¿no? Si no me dieran el precio de colocación del bono, obviamente tendrían que darme la tasa cupón. Y en ese caso estaríamos en una subasta de precios. Para el caso de ahora vamos a estar en una subasta de tasas. De hecho, acá el caso ya lo menciona, dice que el procedimiento de colocación va a ser mediante subasta holandesa de tasa cupón. Pero ojo, el caso no necesita decirnos esto. Tranquilamente hemos podido quitar esto que está aquí y simplemente debíamos habernos guiado con el dato que nos daban del precio de colocación. Porque si ya me dan el precio de colocación, yo entiendo que la subasta es de tasas. Si me dan la tasa cupón, yo entiendo que lo que se va a subastar es el precio de colocación, ¿no? Entonces, ya vamos a adentrarnos a que hay dos tipos de subastas, ¿no? Subasta de precios, subasta de tasas, y en este caso les han dado este cuadrito, el cual contempla dos cosas. Contempla la curva cupón cero y contempla el spread de riesgo de la empresa en específico, ¿no? Eso es lo que ustedes ven aquí, ¿no? El risk-free rate y el credit spread, ¿no? Eso traducido al castellano y tropicalizándolo a lo que nosotros vemos en nuestra realidad, hace referencia a la curva cupón cero, y la curva cupón cero pues está muy asociada al rendimiento de los bonos soberanos peruanos, más el spread de riesgo, es decir, el riesgo que implica la emisión de esta empresa, ¿no? Que como le digo, las clasificadoras pueden determinar que son AA, AAA, va a depender pues de la exposición, de los riesgos inherentes del negocio, ¿no? De cómo esté la coyuntura actual, va a depender de diversos factores que las clasificadoras otorgan, va a depender del nivel de solvencia, de liquidez de la entidad, ¿no? Son diversos aspectos que se evalúan para poderle dar esta calificación a las empresas, ¿ok? Entonces, básicamente lo que teníamos aquí es esta pequeña estructura. Esto de aquí a lo que nosotros nos permite, y en realidad lo que nos pide la pregunta, la parte A, nos dicen, dado que nos han nombrado un asesor grupo de inversionistas interesados en comprar estos bonos, utilizando la curva cupón cero para la categoría de riesgo asignada por los clasificadores, calcule la tasa cupón que correspondería a esta emisión, ¿no? Dado, ¿y cómo funciona todo esto? Dado que una empresa ha decidido
financiarse mediante la emisión de bonos, esta empresa contrata un agente estructurador y este estructurador lo que hace es definir cuáles van a ser los plazos, cuál va a ser el esquema de amortización, cuáles son todos los componentes que debiera tener esta estructura, ¿no? Entonces, normalmente hay dos cosas que hacen, bueno, hay una sola cosa, hay una cosa que hacen tanto el inversionista como el emisor. Desde el punto de vista del emisor, ¿qué le interesa saber al emisor, chicos, en una subasta de tasas? Catherine, ¿qué crees que le pueda llegar a interesar al emisor en una subasta de tasas? Chicos, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Le podría interesar que sea mayor tasa? A ver, ¿qué pasaría si la tasa cupón fuera más alta? ¿A quién le va a convenir? ¿Al emisor o al inversionista? Al inversionista, al inversionista. Al inversionista, ya. Y desde el punto de vista del emisor, ¿qué le conviene? Que la tasa cupón obviamente sea lo más pequeña, ¿verdad? Uh-huh. Ya, pero ¿cómo sabe el emisor si la tasa cupón es alta o baja para el nivel de riesgo que ellos manejan? ¿Cómo podría saber el emisor? Es decir, pongámonos en el zapato de la empresa emisora. En este caso, la empresa es Agroindustrial Los Robles. Pongámonos en el caso de Agroindustrial. ¿Cómo Agroindustrial sabe si la tasa cupón que se va a subastar es una tasa adecuada? ¿Cómo ellos van a saber si esa tasa corresponde al nivel de riesgo que ellos representan como empresa? La forma más concreta y contundente de saber que esta tasa cupón que puede llegar a obtenerse en la subasta es la correcta o es de acuerdo a lo que el mercado está pidiendo, es calcular una tasa cupón teórica. ¿Y cómo calculan esta tasa cupón teórica? Lo que hace el estructurador es definir cuál podría ser la tasa cupón que se consiga en la subasta o la tasa que los inversionistas van a pedir como retorno, ¿no? Entonces el estructurador lo que va a calcular es la tasa cupón teórica para el emisor. Y lo que va a calcular es de la siguiente manera. Lo que va a hacer es traer los flujos futuros al presente. ¿Y eso lo va a comparar con qué? Con el precio de colocación. ¿Y cómo traigo yo al presente los flujos futuros? Muy bien, ya tenemos en la estructuración. ¿Qué nos han dicho de la estructuración? Nos han dicho que va a ser a 3 años con pagos semestrales, y de estos pagos semestrales el primer año es de gracia, ¿verdad? ¿No? Eso es lo que me están diciendo aquí. Colocación a la par, plazo total 3 años, incluye un año de gracia, ¿no? Tasa cupón a subastarse con tasa nominal, la forma de amortización en 4 armadas semestrales equivalentes al 15, 20, 25 y 40% respectivamente del monto de la emisión. ¿14 soles está bien el envío? Chicos, por favor. Ok. Por favor, silencien. Ok, listo. Entonces, dado que eso es lo que quiere saber el estructurador, saber cuál podría ser la tasa cupón teórica que le corresponde a este bono, es decir, cuál sería el valor aproximado por el cual los inversionistas van a ofertar. Entonces, la forma es traer al presente esos flujos futuros y igualarlos al precio de colocación. De esos datos, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos de esos datos, obviamente tenemos la curva cupón cero y tenemos la prima de riesgo de la empresa. Estos son los datos que me están dando. Acá ya está la sumatoria de curva cupón cero más prima de riesgo. Tenemos estos datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos
El cálculo de los cupones, bueno, los podemos calcular, ¿cierto? Podemos poner como incógnita la tasa de interés, que es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Acá se ha puesto como incógnita la tasa de interés, y recuerden cómo se calculan los cupones. Los cupones se calculan la tasa de interés, ¿no? Es decir, la tasa cupón multiplicado por el valor nominal. Y el valor nominal sí lo sabemos, ¿no? Porque ese es dato. Nos han dicho que el valor nominal del bono es $1.000. Entonces, para el primer flujo multiplicamos 1.000 por la tasa cupón. Obviamente es la tasa cupón dividida entre 2. ¿Por qué? Porque son pagos semestrales y como son tasas nominales, simplemente las dividimos entre 2, ¿no? Para el segundo flujo tenemos esto, que es el periodo de gracia, y para el tercero tenemos el valor nominal 1.000 multiplicado por la tasa cupón semestral, más los 150 que son la amortización de ese periodo, ¿no? Para el cuarto periodo, obviamente mi valor por pagar ya disminuyó porque ya amorticé 150, entonces me queda 850 por la tasa cupón semestral, más la amortización de ese periodo, que son 200, y así llegamos nosotros hasta el periodo número 6. Y a estos flujos futuros lo traemos al presente, tal y como tenemos acá arriba, con las tasas ETI, es decir, con la estructura temporal de las tasas de interés, las cuales se han construido con la curva cupón cero y el spread de riesgo de la empresa, ¿no? Profe, ¿Sí? entonces el ETI es como la tasa que maneja el mercado y la tasa de arriba que dice I entre 2, esa es la tasa específicamente del ejercicio. O sea, Efectivamente, ¿no? Si nosotros, muy buena pregunta, si nosotros hemos leído y hemos comprendido lo que nos dice Mascareñas, ¿no? Muy buena pregunta. Mascareñas nos dice que la estructura temporal de las tasas de interés es una estructura que tiene cambios diarios. Es decir, si ustedes ingresan a la página de la Superintendencia de Banca y Seguros y se descargan las curvas cupones cero, al día de hoy, y entran mañana o de acá a una semana o de acá a un mes, se van a dar cuenta que las curvas cupones ceros cambian todos los días. No son curvas que estén estáticas por mucho tiempo. Es decir, el día de hoy podemos tener una estructura temporal de tasas de interés de este tipo, que vamos a llamarla ETI 1, ¿no? Mascareñas nos dice que en tiempos normales la estructura temporal va a ser ascendente, es decir, que mientras más tiempo pase, mayor tasa le va a corresponder. Y tiene sentido, porque a mayor plazo, mayor riesgo, y a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Por ende, la estructura de tasas de interés en el tiempo va a ser creciente. Sin embargo, esta estructura temporal de tasas de interés es hoy. Mañana o pasado, de acá a un mes, de acá a un año, esto va a cambiar. No tiene por qué seguir esta misma estructura. Podría ser que mañana esto esté así. Podría ser que esta estructura de acá a 3 meses esté así. ¿Por qué? Porque las tasas de interés en el mercado cambian, no son estáticas. O sea, si ustedes obtenían un crédito vehicular el año pasado por 12% de tasa de interés, este año podría estar en 13 o en 11 o en 12, va a depender de cómo esté la economía. Si se necesita incentivar a la economía, obviamente las tasas de interés van a ser más bajas. Si nosotros queremos que la economía desacelere un poquito, las tasas de interés van a ser más altas. Y esto responde a, si han revisado eso también está en una de sus lecturas, responde a que, obviamente, si nosotros queremos incentivar que la economía crezca, que las personas inviertan, obviamente las tasas de interés van a ser más bajas. ¿Por qué van a ser más bajas? Porque, obviamente, para el que quiere endeudarse y quiere utilizar ese dinero para iniciar un negocio, si le pones tasas de interés más bajas, obviamente va a estar más predispuesto a adquirir un financiamiento en el banco. Si las tasas de interés son más bajas, ¿qué va a pasar con el ahorrista? En lugar de tener el dinero guardado, va a preferir invertirlo para obtener un mayor retorno. Entonces, va a depender de cómo se esté desenvolviendo la economía y en función de eso las tasas de interés pueden subir o pueden bajar, ¿no?
Por eso es que la estructura temporal de tasas de interés en tiempos normales son de forma ascendente y no son estáticas, cambian constantemente. Podría ser que en un periodo distinto esta estructura no sea de esta manera, sino que tengamos una estructura distinta, es decir, que tengamos una estructura así. Incluso Mascareñas nos hablaba que podría llegar el caso de tener estructuras de tasas de interés de esta manera, descendentes en el tiempo. Pero estos son casos, pues, atípicos, que no se dan con normalidad. Entonces, entendiendo cómo funcionan las tasas de interés del mercado, es que nosotros utilizamos esas tasas de interés para saber cuál podría ser el precio, si estoy en una subasta de precios, cuál sería el precio teórico del bono, o si estoy en una subasta de tasas, que es este caso, saber cuál podría ser la tasa cupón teórica que el mercado podría demandar. Por eso que utilizamos estas tasas de interés como referencia. Porque esto es lo que está pidiendo el mercado. Y si eso es lo que está pidiendo el mercado, yo lo que quiero es valorizar cuál podría ser la tasa cupón en la cual mi bono se va a estructurar. Es decir, yo quiero saber la tasa cupón teórica que los inversionistas me pueden llegar a pedir por mi instrumento, tomando como referencia las tasas del mercado. Y obviamente, si mi bono es bien valorizado, mi tasa cupón, el inversionista está dispuesto a cobrar menos intereses. Pero si mi bono no está tan bien valorizado, obviamente el inversionista va a demandar más intereses. Entonces va a depender cómo esté estructurado también mi bono. Y eso lo voy a poner acá como un ejemplo. ¿No? Utilizamos estas tasas cupones, esta estructura temporal de tasas de interés para traer al presente estos flujos. En el primer semestre le corresponde la tasa 180 días, por eso que la traemos al presente con 5.20, ¿no? Para los 360 días la traemos con 5.65, ¿no? Y así para los demás periodos. Obviamente estas tasas están expresadas de manera anual, ¿no? En este caso obviamente ha sido elevado a 180 entre 360, ¿no? Tomando como referencia la tasa anual. ¿Ok? Estas tasas siempre van a estar expresadas de manera anual. Y acá lo que yo les quería puntualizar. Vean ustedes. Haciendo los cálculos matemáticos, han llegado a una tasa cupón de 7.68%. Si ustedes se dan cuenta, ese 7.68, ¿qué es? Esa ETI se ha convertido en una tasa promedio, es decir, es la tasa cupón promedio que hace que mis flujos futuros se igualen al precio de colocación. Y este 7.68,52 está muy cercano ¿a qué valor de estos, chicos? ¿A qué valor está cercano ese 7.68? Al 7.45. Al 7.45 y al 7.9, ¿verdad? ¿Y por qué creen que se da así? ¿Por qué creen que esa tasa cupón, este 7.68, está muy cercano y muy ligado a estos dos valores que están aquí? Eso se debe principalmente al esquema de amortización. Si hubiese sido un esquema de amortización Bule, hubiese estado muy cercano a estos dos de aquí. Porque obviamente la mayoría de flujos se han quedado al final y cuando los traigo al presente, su tasa más representativa van a ser estas dos de aquí. Entonces, va a depender mucho de la estructuración que se haga, para que se puedan determinar las tasas cupones teóricas. ¿Y esto por qué? Obviamente, si la amortización se demora más y se patea para el final, obviamente las tasas van a aumentar. No van a ser muy parecidas a estas, sino van a ser muy parecidas a las que están aquí. Entonces, de esa forma, es muy fácil saber si es que este cálculo está bien hecho. Porque no hay forma que estén regresando para ver si han puesto bien los números aquí. La mejor forma de conocer eso y saber que no se han equivocado es
entender cómo funciona esto. Si yo estoy trayendo al presente con distintas tasas que están representadas de esta manera, porque las tasas están representadas de esta manera, ¿no? A mayor tiempo, obviamente son más grandes, porque hay mayor riesgo. Yo debo saber interpretar que si mi esquema de amortización es más lento y en realidad yo estoy amortizando la gran mayoría de mis flujos al final, mis tasas de interés van a ser muy parecidas a las que están aquí. Muy, muy parecidas a las que están aquí. Y esa es la mejor manera de corroborar que el cálculo que yo estoy realizando está correcto. Esto de acá es simplemente un check, ¿no? Incluso acá le pone el ejemplo del buscar objetivo, pero en realidad no tiene mucho sustento esto de aquí porque esta forma es más rápida. Bueno, más rápido es con el buscar objetivo, pero va a implicar que conozcan un poquito de Excel. Entonces no me voy a adentrar ahí. En caso pregunten después, yo puedo absolver alguna duda sobre eso. Y de esa manera se ha determinado la tasa cupón teórica, ¿no? Esto de aquí, chicos, a ustedes tienen que quedarle claro. Tasa cupón teórica. ¿Y por qué teórica? Porque han tomado como referencia las tasas de interés del mercado para calcular la tasa que podría estar pidiendo el inversionista. Entonces, esto le sirve tanto al emisor para saber más o menos por dónde va a estar destinada la subasta, es decir, más o menos qué es lo que va a pedir el inversionista, y le sirve a quién más, chicos. ¿A quién más creen que le sirva saber la tasa cupón teórica? ¿Al emisor? No, el emisor la calcula con el estructurador. El estructurador es el que se encarga de decirle al emisor, oye, tu tasa cupón teórica va a estar bordeando por 7.68. Es decir, esa sería la tasa que te pedirían los inversionistas como retorno por tu bono. Ese es el trabajo que hace el estructurador para el emisor. Pero ¿a quién más creen que le serviría esta tasa cupón teórica? A los inversionistas. A los inversionistas, perfecto. ¿Y por qué al inversionista? Porque el inversionista quiere saber cuánto pedir por ese bono. Recuerden que esto es una oferta-demanda. El emisor está ofertando sus bonos y el inversionista los está demandando. Pero ¿cómo sabe qué precio ponerle el emisor? A través de la tasa cupón teórica. ¿Y cómo sabe el inversionista cuánto retorno pedir? Con la tasa cupón teórica. Es decir, el emisor también hace su propio cálculo. El emisor también toma este supuesto. Obviamente no tiene por qué salirle igual, porque a estos riesgos que ustedes ven aquí, el riesgo de curva cupón cero y el riesgo de prima de riesgo, son los riesgos más importantes a los cuales está expuesto el bono, pero podrían haber otros. Y cada inversionista podría agregar, por ejemplo, podría uno agregarle, pues, por efectos del tipo de cambio, podría agregarle una serie de riesgos adicionales a su valorización, con lo cual su tasa cupón se va a ver afectada. Sin embargo, la forma más genérica de trabajarlo es considerar la curva cupón cero y el spread de riesgo. ¿Se pueden agregar otros riesgos? Sí, se pueden agregar otros riesgos, pero hay que ponderarlo, porque estos riesgos no tienen el mismo impacto que tiene la calificación crediticia de esta empresa y la curva cupón cero. Habría que ponderarlos y ver ahí qué tanto podrían impactar. No se trata de poner riesgos por poner. Pero lo que ustedes tienen que tener presente es que esta tasa cupón teórica sirve para el emisor para saber en cuánto podría estar cerrando la subasta, es decir, cuánto estarían pidiendo como retorno los inversionistas. Y al inversionista le sirve para saber cuánto pedir como retorno. Entonces, con esa información es que se va a la subasta. Y en la subasta, el inversionista va con su propio cálculo. Puede ser que algunos inversionistas hayan hecho un cálculo y les salía 7.8, otros 7.5, y con ese cálculo que ellos consideran que es lo que el mercado exigiría por este tipo de instrumento, y podría ser que alguno le ponga un poco más de riesgo, o habría ser algunos que digan, ok, mira, esto es lo que pide el mercado, pero yo creo que esta empresa va a crecer, su riesgo va a mejorar, y en realidad pues estaría pagando una gamba, entonces voy y me mando y pido un poquito menos. Pero eso ya queda a criterio de cada inversionista. Por eso es que ustedes cuando han visto el listado ahí de inversionistas, han visto que hay distintos tipos de inversionistas, que hay estos tipos de inversionistas piden distintos rendimientos.
y le sirve para el emisor para un tema bien sencillo, porque ¿qué puede pasar en esta subasta? Imagínense que yo estoy haciendo una emisión de bonos y todos ustedes son los inversionistas. Podría ser que entre ustedes se pongan de acuerdo, se reúnan días antes y digan, ¿saben qué? Ese bono es bueno, sí, pero la verdad es que vamos a sacar provecho. No hay que pedir más de 6. Perdón, me estoy equivocando. Hay que pedir más de 8%. Si bien ese bono debiera estar pagando 7.60 y algo, hay que pedir más de 8%. Aunque es bueno, queremos cobrar más y nos coludimos entre todos y entre todos piden 8%. Sin embargo, a mí como emisor, yo ya sé que mi tasa cupón teórica debiera estar bordeando el 7.68 y que si ustedes me están pidiendo pues 8, 9%, podría haber ahí un indicio de colusión, de que ustedes se han coludido para hacerme perder dinero a mí para ustedes sacar provecho. Y ante esos casos se puede declarar desierta la subasta. ¿Ok? Entonces es importante para el emisor, este trabajo lo hace el estructurador. Obviamente, por lo general y en la mayoría de casos, pues de la tasa cupón teórica, la variación que puede haber entre la tasa cupón teórica y la tasa de colocación que se logra en la subasta ahí puede ser de 10, más menos 10 o 20 puntos básicos. Es decir, más menos 0.10 o 0.20, ¿no? Que es lo normal que suele pasar, porque obviamente cada uno le ha agregado un poco más de riesgo, pero ya si la tasa cupón teórica es 7.60 y la que se está pidiendo en la subasta es 8 o 9, ya la variación es muy grande y hay fuertes indicios pues de colusión, ¿no? Que normalmente este trabajo que hace el estructurador o hacen los inversionistas toman los mismos supuestos, es decir, todos se descargan la curva cupón cero y cuando se la han descargado es el mismo valor que tienen, el spread de riesgo de la empresa ya lo dieron las empresas clasificadoras y es más, esa información es pública, entonces al ser la información pública, al ser la misma información que están utilizando, lo único que podría hacer variar serían estos pequeños casitos de riesgos adicionales, pero que no debieran tener mayor impacto. Entonces, si se está detectando que los inversionistas están pidiendo mucho más de lo que pide la tasa teórica, se puede tomar indicios de que ha habido una colusión. Y se declara desierta la subasta y se vuelve a realizar una nueva posteriormente y obviamente pues van a haber algunos problemas para los inversionistas, ¿no? Obviamente ya no va a confiar tanto el emisor en estos inversionistas. Pero esto le sirve mucho al emisor y le sirve al inversionista para saber cuánto pedir. Entonces, con esos valores referenciales es que pasamos a la subasta holandesa, es decir, a la oferta, a la demanda que están realizando estos inversionistas. Ojo, cuando hablamos de emisión de deuda mediante bonos, normalmente quienes participan de este tipo de inversiones son los inversionistas institucionales. ¿Y quiénes son los inversionistas institucionales? Pues son las AFP, son las aseguradoras, son los fondos mutuos, incluso pueden haber fondos privados que son grandes, son los que van a entrar a este tipo de negociaciones, ¿no? Y en este caso a nosotros nos han pedido, ¿no? Acá nos está pidiendo el caso, que los inversionistas asesorados por nosotros decidieron presentarse a la subasta convocada por el colocador de bonos, ofertas por 2.000 bonos y exactamente la tasa calculada redondeada a 2 decimales. Entonces la tasa cupón teórica que hemos calculado cerró en 7.6852, redondeada a 2 decimales, me va a dar 7.69. Chicos, estas condiciones siempre las dicen cuando pasan el esquema informativo de cómo va a ser la subasta. Es decir, ya el estructurador hizo su trabajo y ya definió cuánto va a ser la tasa cupón teórica y cómo va a ser la estructura del bono. Después de eso, el trabajo que sigue es el del colocador, el que invita pues a los inversionistas institucionales, ¿no?, a participar de esta subasta y obviamente él se encarga de establecer cuáles son las reglas de juego y dentro de esas reglas de juego él va a establecer diversos factores. Dentro de esos factores pues va a establecer cuáles son los bonos que se van a subastar, cuál es la cantidad, si va a ser una cantidad fija o va a ser una cantidad que puede aumentar o puede ser con una cantidad menor, ¿no? Obviamente va a decir cuál va a ser la forma de subastarse, a sobrecerrado, va a indicar pues que tiene que ser a 2 decimales, puede ser alguno que se considere a 4, ¿no? Pero por lo general en estos casos las ofertas son a 2 decimales, ¿no? Y él va a ser quien va a llevar
el control de la colocación y obviamente esta subasta, como es a sobre cerrado, se van a elegir de acuerdo a las ofertas que han realizado los inversionistas institucionales, ¿no? Ahora, como ya nos queda un minuto, voy yo a programar la segunda parte para trabajar este tema de la colocación, que en realidad es bien sencillo, y la parte 3 también que ya la hemos visto en la práctica dirigida pasada. Voy a cerrar ahí algunos conceptos, termino con eso y empalmo con la resolución de la práctica calificada para adentrarnos un poco más allá, más conceptos, porque esa práctica calificada tiene muchos aspectos conceptuales. Se las voy a enviar en el interín y nos estamos encontrando a las 4:45, chicos, para la segunda parte. No quiero que me pase lo de la vez pasada que no se pudo grabar el segundo video. Entonces, 4:45 y también les doy tiempo para que lean la práctica calificada que se las voy a mandar por correo. Listo, chicos, 4:45 nos juntamos de nuevo.